Creed en sus profetas. Sábado 6 de julio 2024. Habacuc 2. En mi guardia estaré de pie y sobre la fortaleza estaré firme. Vigilaré para ver qué dirá y qué tiene que responder a mi queja. Ayes contra los caldeos. Entonces el Señor me respondió diciendo: escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que las lea. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Y aunque el traidor se enriquezca, no prosperará el hombre arrogante. Ensanchará su garganta como el Seol, será como la muerte y no se saciará. Reúne hacia él todas las naciones, congrega hacia él todos los pueblos. Pero ¿no han de levantar todos estos la voz contra él con refranes y sarcasmos? Le dirán: ay del que multiplica lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo ha de amontonar sobre sí las prendas empeñadas? ¿No se habrán de levantar súbitamente tus acreedores y se despertarán los que te oprimen y serás para ellos objeto de rapiña? Porque has despojado a muchas naciones, todos los demás pueblos te despojarán a ti, a causa de la sangre humana y de la violencia hecha a la tierra, a las ciudades y a todos los que habitaban en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, poniendo en alto su nido para escaparse de mano de la calamidad. Has tomado consejo vergonzoso para tu casa, has arruinado a muchos pueblos y has corrompido tu vida. Por eso la piedra clamará desde el muro, y la viga del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que establece la aldea con iniquidad. ¿Acaso esto no proviene del Señor de los ejércitos? Los pueblos habrán trabajado para el fuego, y las naciones se habrán fatigado para nada, porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su compañero del cáliz de su ira, y lo embriaga para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y atúrdete. La copa que está en la mano derecha del Señor se volverá contra ti, y la desgracia caerá sobre tu gloria. Porque sobre ti caerá la violencia hecha Líbano, y el despojo de las fieras te abatirá a causa de la sangre humana y de la violencia hecha a la tierra, a las ciudades y a todos los que habitaban en ellas. ¿De qué sirve la escultura que talla el escultor? ¿De qué sirve la imagen de fundición si es maestra de engaño para que el escultor confíe en su obra haciendo ídolos mudos? Ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí que está cubierto de oro y de plata. No hay espíritu dentro de él, pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. El deseado de todas las gentes. Capítulo 44. La verdadera señal. En su repentina partida de Magdalá, se habían olvidado de llevar pan y tenían solo un pan consigo. Creyeron que Cristo se refería a esta circunstancia y les recomendaba no comprar pan a un fariseo o a un saduceo. Con frecuencia, su falta de fe y de recepción espiritual les había hecho comprender así erróneamente sus palabras. En esa ocasión, Jesús los reprendió por pensar que él había alimentado a miles de personas con algunos peces y panes de cebada. Pudiese referirse en esta solemne amonestación simplemente al alimento temporal. Había peligro de que el astuto raciocinio de los fariseos y saduceos sumiese a sus discípulos en la incredulidad y les hiciese considerar livianamente las obras de Cristo. Los discípulos se inclinaban a pensar que su maestro debiera haber otorgado una señal en los cielos cuando se la habían pedido. Creían que él era perfectamente capaz de realizarla y que una señal tal habría acallado a sus enemigos. No discernían la hipocresía de esos caviladores. Meses más tarde, juntándose muchas gentes, tanto que unos a otros se hollaban, Jesús repitió la misma enseñanza. Comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. La levadura puesta en la harina obra imperceptiblemente y cambia toda la masa de modo que comparta su propia naturaleza. Así también, si se la tolera en el corazón, la hipocresía impregna el carácter y la vida. Cristo había reprendido ya un notable ejemplo de la hipocresía farisaica
al denunciar la práctica del Corbán, por medio de la cual se ocultaba una negligencia del deber filial bajo una afectación de generosidad hacia el templo. Los escribas y fariseos insinuaban principios engañosos, ocultaban la verdadera tendencia de sus doctrinas y aprovechaban toda ocasión de inculcarlas arteramente en el ánimo de sus oyentes. Estos falsos principios, una vez aceptados, obraban como la levadura de la harina, impregnando y transformando el carácter. Esta enseñanza engañosa era lo que hacía tan difícil para la gente recibir las palabras de Cristo. Las mismas influencias obran hoy por medio de aquellos que tratan de explicar la ley de Dios de modo que la hagan conformar con sus prácticas. Esta clase no ataca abiertamente la ley, sino que presenta teorías especulativas que minan sus principios. La explican en forma que destruye su fuerza. La hipocresía de los fariseos era resultado de su egoísmo. La glorificación propia era el objeto de su vida. Esto era lo que los inducía a pervertir y aplicar mal las Escrituras, y los cegaba en cuanto al propósito de la misión de Cristo. Aún los discípulos de Cristo estaban en peligro de albergar este mal sutil. Los que decían seguir a Cristo, pero no lo habían dejado todo para ser sus discípulos, sentían profundamente la influencia del raciocinio de los fariseos. Con frecuencia vacilaban entre la fe y la incredulidad, y no discernían los tesoros de sabiduría escondidos en Cristo. Los mismos discípulos, aunque exteriormente lo habían abandonado todo por amor a Jesús, no habían cesado en su corazón de desear grandes cosas para sí. Este espíritu era lo que motivaba la disputa acerca de quién sería el mayor. Era lo que se interponía entre ellos y Cristo, haciéndolos tan apáticos hacia su misión de sacrificio propio, tan lentos para comprender el misterio de la redención. Así como la levadura, si se la deja completar su obra, ocasionará corrupción y descomposición. El espíritu egoísta, si se lo alberga, produce la contaminación y la ruina del alma. Cuán difundido está hoy como antaño este pecado sutil y engañoso entre los seguidores de nuestro Señor. Cuán a menudo nuestro servicio por Cristo y nuestra comunión entre unos y otros quedan manchados por el secreto deseo de ensalzar al yo. Cuán presto a manifestarse está el pensamiento de adulación propia y el anhelo de la aprobación humana. Es el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios, lo que induce a sustituir los preceptos divinos por las teorías y tradiciones humanas. A sus propios discípulos se dirigen las palabras amonestadoras de Cristo. Mirad y guardaos de la levadura de los fariseos. La religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el motivo implantado por el Espíritu Santo, y únicamente la obra eficaz del Espíritu puede implantar este motivo. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es del debido carácter. Padre, glorifica tu nombre. Fue el principio fundamental de la vida de Cristo, y si le seguimos será el principio fundamental de nuestra vida. Nos ordena andar como Él anduvo, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos.